Entonces, los invitamos a sentarse a nuestros panelistas. Ay, Dios mío, estoy sin lentes, con lentes como no traigo de doble vía. Ajá, ahorita te paso. Les pedimos tomar sus lugares. René. Los invitamos a sentarse. Yves, René, Esperance, María Elena. Ahorita que se me da por ahí. Bien, invitamos a todos también a tomar asiento. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia magistral sobre el eje 2, que es un tema pues muy importante en este momento, que tiene que ver mucho justamente con cómo ejercemos el derecho a la ciudad en esta sociedad que todavía tiene muchos contrastes, como vimos en la primera conferencia, ¿verdad? Estamos en un contexto de desigualdades muy fuertes todavía, donde la democracia se ha limitado a ciertas figuras que no siempre ayudan a que los ciudadanos podamos definir nuestro proyecto de ciudad y poder desde los barrios, desde nuestras localidades, tener decisión sobre lo que sucede en ellos. Estamos con este eje que es quién decide y cómo, y quiénes construyen y cómo nuestras ciudades. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestro moderador, nuestro querido René Coulomb, que es un gran investigador, profesor investigador, sociólogo urbano, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, del Consejo Nacional de Universitarios para una nueva estrategia de desarrollo, de Forópolis y de la Housing International Coalition, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de México durante 36 años, en el área de Sociología Urbana y en la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, fundador y coordinador de proyectos de investigación en el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos CENVI de 1979 a 97 y actualmente investigador en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Gracias. Y la incidencia sobre la ciudad. Han utilizado este chiste que dice: yo participo, tú participas, él participas, nosotros participamos, ustedes participan y ellos deciden. 68. Porque si no, no se escucha bien. Entonces, viene a cuento porque, como ustedes saben, en el programa, el título de esta mesa segunda es ¿quiénes y cómo deciden y construyen las ciudades de hoy? El tema es muy, creo, vinculado con la mesa anterior y vamos a intentar aterrizar un poco las cosas. La pregunta que quisiera hacer al conferencista magistral y al panel sería la siguiente. Podemos, entre todos, a lo largo de estos 3 días, identificar prácticas socioorganizativas ciudadanas donde la democracia participativa, con todas sus dificultades, sus logros y sus
retos, traza rutas innovadoras para una concreción mayor de eso que llamamos el derecho a la ciudad. Vamos a pedir a Yves Cabal contestar esta pregunta sobre cuáles son los caminos que él vislumbra para este propósito de una ciudad más democrática e incluyente. Bueno, Yves es profesor emérito de Planificación del Desarrollo en el University College London. Es un especialista del urbanismo, sí, claro, pero es un activista también. Durante los últimos 40 años ha estado involucrado en investigación y desarrollo sobre temas urbanos, iniciativas lideradas por personas y democracia local con ONG y gobiernos locales en el planeta. Yo lo conozco bien, ha recorrido el planeta, en Asia, América Latina, en África, en Medio Oriente. Desde principios de la década de los 90, apoya, investiga, enseña y aboga, milita por el presupuesto y la planificación participativa, la agricultura urbana, los fideicomisos de tierras comunitarias y el derecho a la vivienda. Ha publicado ampliamente sobre todos estos temas. La palabra la tiene Yves por unos 20 minutos. Gracias, René. Buenos días o buenas tardes a todas, todos. Quisiera agradecer a la UIDP, a Iztapalapa, por esta invitación sobre un tema bastante central y iniciar diciendo que Iztapalapa es también donde se juntan pues, la División del Norte de Pancho Villa junto con el ejército insurgente de Emiliano Zapata, fundando el México moderno. Y espero que de forma similar de nuestros encuentros nazcan ideales insurgentes, porque son muy necesarios frente a la crisis de la democracia. Quisiera recordar también que en esta urbe infinita sobreviven, más de 60 pueblos originarios, náhuatl, mixtecas, zapotecos, ñañús, en fin. Y que esto hace que la Ciudad de México, esta urbe infinita, es el crisol probablemente más grande de América Latina y probablemente o de América y quién sabe del mundo, donde todavía los pueblos originarios están, sin embargo son invisibles. Y quisiera que hablemos también de esos invisibles, porque no solo para visibilizarlo, pero para aprender de formas tutelares de gestionar la vida, gestionar el universo, gestionar el cosmos. Voy a intentar responder a la pregunta del profesor Coulon y con una respuesta que es 6 avenidas, muchos puentes, varios atajos hacia la democracia en la ciudad y el derecho a la ciudad. Y mi argumento está en 3 puntos. Existe por una parte una crisis de la democracia representativa, así como del modelo de urbanización basado sobre la propiedad privada y el mercado. No asegura a la gran mayoría una vida cotidiana digna. Frente a esto, las movilizaciones sociales urbanas ecológicas están en plena explosión. Y también los levantamientos relacionados a las elecciones. Miren lo que pasa en Hong Kong, miren lo que pasa en Argelia, un país entero en la calle, miren lo que pasa en Colombia, miren lo que pasa en Chile,
¿Esto hasta cuándo? Y de esto nos hablan los medios de comunicación. Pero no voy a hablar de esto. Lo que a mí me interesa mucho más compartir es que en paralelo a esas acciones, en las plazas públicas, en las calles, múltiples alternativas se están construyendo desde pues, los que sufren de la expulsión, de los desalojos, y creo que aprender de estos caminos que se están construyendo en el mundo es mucho más positivo que de escuchar grandes declaraciones sobre el debe ser, porque este debe ser elimina precisamente el reconocimiento que no hay en las televisiones sobre cómo en la actualidad se construyen ciudades democráticas, y hay que reconocer este inmenso acervo. Voy a estructurar esta breve charla primero en dar dos elementos de contextos. Segundo, abriría sobre esos 6 avenidas o campos fértiles de construcción de la ciudad y concluiría con 4 pequeñas observaciones o comentarios mirando hacia el futuro. Yo creo que hay 3 lógicas que están explicando el porqué de las cosas. El primero, y bien lo habló Esperanza en la charla anterior, es el crecimiento de las inequidades y desigualdades. El número de personas con una riqueza equivalente a la mitad más pobre del mundo pasó en 2011 de 388 individuos a 26 en 2018. La concentración del capital no fue tan grande. El 82% de la riqueza creada el año pasado en el mundo terminó en manos del 1% más rico de la población mundial. ¿Para qué crecer? Al mismo tiempo, a pesar de los grandes discursos de desarrollo, los 10% más pobres perdieron 11% de su poder adquisitivo. Esto es el modelo democrático. Por lo tanto, si la democracia representativa y la democracia participativa no es capaz de redistribuir, habrá más gente en las calles en contra del sistema político, más personas para vivir mejor, y tendrán razón. El segundo hincapié que quisiera hacer es que lo que es nuevo en la crisis de lo urbano es que se relaciona a 3F, es un efecto combinado de 3F en inglés, ¿no? Uno es el F de finanza, F for finance. El segundo F es de alimento, F for food. Y el tercero es el F de hidrocarburos, fuel. Esos 3, Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia o de Alemania, no están en los 10 primeros países que tienen reservas. Las reservas están en China, están en Corea, en India, en Brasil, en Taiwán, en Arabia Saudita. Cambió el mundo. La gran diferencia es que esas reservas están todavía en dólares y en euro, que no son poseídos por los que tienen reservas. Consecuencia, el PIB mundial, la creación de moneda, de 6% al final de los 90, en relación al PIB mundial, la masa monetaria, pasó ahora a 30%, creada por la Unión Europea en plena democracia, por Estados Unidos en plena democracia, y ese superávit, esa creación artificial, hace que los bancos, los fondos de inversión, pueden adquirir a vil precio cualquier cosa en este planeta y pueden despojar fundamentalmente ciudades, terrenos, territorios, minas, riqueza, agua, etc. Y esto se llama democracia. El BlackRock en México es uno de esos fondos inversionistas, y termino con el F, que me parece totalmente importante, porque después de la crisis de 2008, los bancos caen, el Lehman Brothers, y a partir de ahí, los que más invierten, el BlackRock, que es el principal, uno de los principales, por ejemplo, de inversión en este país, ya no tienen garantías bancarias. Son fondos de gestión de otros. Por ejemplo, están gestionando en México una gran parte, en este gobierno y en el pasado,
una gran parte de los fondos de pensión. Y si un día, como cayó en Argentina o en Brasil, sus pensiones, se recordarán que hay responsable para esto. La colusión política y de esos fondos financieros es inmensa y determina la democracia. Y eso hay que cambiarlo. El F de Food es que hay 2 millones de malnutridos, entre los que tienen hambre y los que están malnutridos, obesos, con enfermedades. Y el F de Fuel es que, pues, prácticamente se acabaron las reservas, lo cual hace las guerras mucho más para los hidrocarburos que sean en Venezuela, en Irak, en Afganistán, mucho más álgidos. Y de los cambios climáticos, como bien lo nota Bashir Kanouté de ENDA, y que lo va a presentar mañana, está diciendo que los cambios climáticos simplemente van reforzando las desigualdades. África, dice él, es responsable por menos de 4% de las emisiones de gas con efecto de invernadero, proveniente de la producción de energía y transporte. Sin embargo, de los 24 países más vulnerables a los efectos dramáticos de los efectos de invernadero, 15 son africanos. Entonces, cuando está diciendo que aumenta las desigualdades, está muy claro y muy demostrado. Y esto es cómo hacer desde la democracia participativa para cambiar esto. ¿Será que puede? ¿Y con qué instrumentos? Bien, frente a esto, pues los pueblos no han esperado las declaraciones para ponerse en marcha. Y el trabajo que he intentado hacer a través de esos 20 años es identificar por lo menos con una frecuencia de más de 1000 ocurrencias en el mundo, ejes de construcción que no son los únicos, pero que me parecen de los más potentes para inventar otro mundo, otras ciudades posibles. El primero de ellos es las luchas para el derecho al lugar. El derecho a la ciudad es muy lejano, el derecho al lugar, del cual no habló Lefebvre, el derecho al lugar para quedar donde estamos, es probablemente el más importante, siendo esos de los desalojos, resistencia a los desalojos forzosos, desalojos vía el mercado, quien no puede pagar tiene que salir, 6 millones por lo menos en Estados Unidos con las enclosures, con los préstamos y que han perdido su casa, y los desalojos climáticos, que son cada vez más importantes. La gente no puede quedarse por inundaciones, tsunami, pero nunca regresan o pocas veces regresan a su lugar. Son desalojados climáticos. Frente a esto, sí existen bastantes alternativas hoy. Pienso, por ejemplo, en el movimiento Abalali o Abashlali Basmanjoro en África del Sur, con 50.000 miembros que han conseguido, como dicen bien ellos propios, victorias, que sea en la corte, en la calle o en las políticas. En Filipinas, los Build Back Better, que es reconstruir donde hubo inundaciones y tsunami, nos muestran que también hay alternativas. Y esos son múltiples, es el primer eje. El segundo, para mí, son todas las formas que precisamente van cuestionando la construcción de una democracia sobre el derecho a la propiedad individual. Lo que estamos observando es que, y hubo estudios de los cuales participé, sobre una revisión mundial de las formas colectivas, cooperativistas, comunales, costumarias, tradicionales de propiedad, y la verdad es que no está mostrado, pero son millones y millares de hectáreas que están bajo esos regímenes. Y lo más interesante, están creciendo. Los Community Land Trust, por ejemplo, en Estados Unidos, son nada más entre 200 y 300. Y son propiedades que van separando la propiedad de la vivienda de la propiedad de la tierra. La tierra se sale del mercado, es una propiedad indivisa,
y lo que está encima, siendo habitación u otras cosas, pueden completamente ser bajo regímenes cooperativas, individuales, copropiedad, etc. Esa separación y propiedad colectiva es probablemente uno de los elementos que más resiste a lo que sería la especulación. Y Letchworth, la primera ciudad jardín en Inglaterra, es todavía de propiedad colectiva y funciona muy bien, y está a media hora de Londres, y 50% de la tierra es cultivada. Entonces, ¿por qué este modelo, que fue un modelo, digamos, del socialismo utópico, no lo retomamos? Es todavía verde, funciona muy bien. ¿Por qué no aprender de esas experiencias? El tercer eje es el de todo lo que sería cooperativas de vivienda de empleo y construcción de economía social y solidaria. Creo que en América Latina tenemos la experiencia bellísima de la FUCBAN, ¿no?, que nace en plena dictadura, de la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, que pues lo conoces muy bien, René, que la cooperativa Guerrero fue uno de los elementos, la cooperativa Palo Alto también, y son 15 países por lo menos que han apropiado de este modelo, y con algunos elementos de superación que, Valeria, tú conoces perfectamente por ser la argentina que probablemente más ha acompañado el MOI, entonces no voy a decir más sobre el MOI, pero lo que es interesante es, uno, nunca esta producción social de vivienda ha rebasado un cierto nivel bajo, pero dos, han tenido algunas incidencias en políticas. Lo que sí se pregunta es, desde la democracia, ¿cómo hacer para que este modelo sea el modelo dominante? Porque ha probado sus beneficios. Porque, ¿qué hacer para que esto sea también parte de la ecuación? El cuarto son todas las luchas que veo explodiendo en el mundo sobre la agricultura urbana desde una perspectiva de soberanía alimentar y la alimentación sana como un derecho. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Asia, 50% del ingreso de los más pobres no va para la vivienda, va para alimentarse, es el motor de la economía urbana. Y entonces hay todavía los viviendistas que están nos diciendo, no, la vivienda, etcétera. Pero la verdad es que para los más excluidos, tengo datos que puedo compartir, que fueron hechos por la Asian Coalition for Housing Rights, y que demuestran que estamos cerrados en nuestra perspectiva urbana. Y 70% se come en la calle. Entonces, frente a esto, hay un movimiento y experiencias lindísimas, Quito en Ecuador, Rosario, que están haciendo de las ciudades territorios libres de pesticidas y de agroecología. Es muy contraintuitivo, porque frente al avance de los productos genéticamente, como en México, ¿no?, que sea con el maíz o el trigo, etcétera, pues las ciudades son hoy espacios de más biodiversidad de que los campos para la exportación. Aprendamos de esto. La quinta, que es probablemente la menos conocida y para mí la más interesante frente al F de finanza, sería todo el tema de monedas locales y complementarias, fondos comunitarios, y voy a citar 3 ejemplos. Uno es el VIR, es una moneda complementaria, ¿en dónde? En Suiza, el país garante de la estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque Suiza lo hace. Y Palmas, cito un ejemplo, en Brasil, 20 años después, son 104 bancos comunitarios, con capacidad para los pobladores de poder consumir local, fuera de las fluctuaciones del real, que bajó de 4 veces en pocos años. Pero el Palmas, él no ha bajado. Y son más de 100 monedas, y son 2.000 en total que existen en el mundo. ¿Y quién las conoce? Para terminar, el sexto eje, de mi punto de vista, es el presupuesto participativo. En los 30 últimos años ha pasado de
3, 4 experiencias en el sur, en Brasil, con los municipios del PT, a 7, 10 mil. Pero lo que está en juego es que muchos han perdido la esencia, que era la triple inversión de prioridades. Presupuesto participativo se suponía la inversión de prioridades sociales, hacer llegar más a los que tienen menos, inversión de prioridad espacial, llegar en donde no se llegaba, y inversión de prioridades políticas, dar poder a los que no tenían poder. Hoy en día veo que esta tercera parte está muy pocas veces presente, y la divisoria de agua es los valores en juego que sean suficientes para poder redistribuir. 2, que las decisiones, las reglas no sean instituidas, pero sean instituidas por el poder, pero por los habitantes, que definan las reglas, que tengamos un poder instituyente. Y que haya una fuerte deliberación, que el disenso del cual se hablaba, que nos hablaba el alcalde de Valongo, sea aquí. Y entonces lo que hace falta son establecer puentes, porque en la realidad entre esos 6 ejes sí se están estableciendo puentes. Voy concluyendo con una lista de 4 puntos. Primero, si vamos sumando esas alternativas en términos de suelo, resistencia, propiedad colectiva, finanza, modelo de economía social, tipos de vivienda, forma de producir agricultura, y con el presupuesto participativo, con su capacidad redistributiva para reforzar esto, tenemos un embrión de un verdadero sistema alternativo de producción de la ciudad. Hay un déficit político, teórico, organizativo, para que lo hagamos visible, porque hoy no es visible. Y si sumamos 10.000 presupuestos participativos, 2.000 monedas locales, más de 1.000 resistencia a desalojos, más los millares de agricultura urbana, yo digo que uniendo esto, sí tenemos una alternativa, un peso dentro de las agendas internacionales, dejando de que nos digan lo que se debe hacer. El segundo es que, en términos de Lefebvre, creo que estamos con los ojos de Lefebvre todavía nos permite entender esos cambios a partir de 2 elementos. Uno es el derecho a la obra, el derecho a que los pobladores tengan el derecho a construir un mundo diferente. Y creo que eso está plenamente en los ideales que decía. Y el segundo es la apropiación de la ciudad y no el usufructo al centro. Y no se trata de hablar de función social de la propiedad, se trata más bien de decir que lo que es en juego es el uso de la ciudad, no su propiedad, y una apropiación colectiva. Y es muy diferente de la suma de los derechos de la ciudad. Mañana hablaremos, y por eso no voy a hablar de esto mucho ahorita, de que una de las grandes innovaciones que esas experiencias nos aportan en el plan más teórico, y será lanzado el libro mañana tarde sobre esto, es la tensión entre l'instituant y l'institué, el instituyente y lo instituido. Lo que nos muestran esas experiencias es que son instituyentes, es que dejan la capacidad de decidir de las reglas del juego, no es una participación instituida. Termino diciendo solamente que lo que, de mi punto de vista, frente a esta invisibilización por el sistema de los medios de comunicación mundialmente controlado, nos toca documentar, nos toca hacer visible, nos toca mutualizar los saberes y los saber hacer, y no dejar que haya un nuevo capitalismo del conocimiento que va extrayendo desde lugares, y fue profesor en Harvard y en Londres, de acumulación del saber por los think tanks de lo que los pobladores están construyendo en los países del sur para formar élites que serán los futuros consultores para explicarles cómo hacer un presupuesto participativo o cómo hacer una organización social. Creo que esto nos deja un papel inmenso y una oportunidad inmensa para el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Creo que la gestión social del conocimiento para que sea un bien común es esencial, y si no lo hacemos, esas experiencias serán perdidas, muchas veces olvidadas, poco visibles, y no tendrán
no serán una alternativa para muchos de nuestros anhelos. Muchas gracias por haber escucharme. Esto fue la primera parte. Entonces, la segunda y última, tenemos 20 minutos más o menos, para un panel de debate. Y bueno, fue muy rico todo lo que dijiste y sugiero a los tres miembros del panel, eventualmente, a ver, dejando la primera parte muy densa y de tu visión, digamos, de lo que sucede a nivel global, me interesaría conocer la opinión de los tres sobre estos 6 caminos, rutas de innovación, digamos, para fortalecer, consolidar los procesos de democracia participativa. De los 6 que brevemente recuerdo, bueno, el derecho al lugar en contra de los desalojos, las formas, digamos, colectivas de uso y propiedad del suelo, la experiencia importante de las cooperativas de vivienda, la producción social del hábitat, como mencionaba Eve, por ejemplo, puede ser que aquí la compañera nos ilustre un poco más brevemente sobre el MOI, la experiencia del MOI en Argentina. 4, la agricultura urbana. 5, dice Yves que es muy importante, pero muy complicado, no sé, o sea, estas formas comunitarias de financiamiento, de manejo del dinero, ¿no? Y obviamente la gran vedette, ¿no?, del presupuesto participativo. Ya no está muy choteado esto. No hay que renovar un poco este asunto. No nos hemos cansado de manejar el 3% a los 4, 5, la gran maravilla del presupuesto colectivo, digamos, público. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿O hay algo que se olvida en la lista que hace Yves? Después nos vamos a dejar 5 minutos para preguntar a Yves cómo podríamos lograr que no sean todavía pequeñas experiencias excesivamente localizadas y que podríamos realmente lograr una apropiación colectiva de lo que por el momento muchas veces son todavía pequeñas experiencias muy valiosas, pero que no logran, digamos, cambiar las formas de gobernabilidad democrática de las ciudades. Brevemente, ya de Marc Serra, ya lo conocen, ¿no?, es la gran autoridad aquí presente, la ciudad de Mandiacasi, en Mozambique. Es alguien importante, representa el continente africano, puesto que el 11 de marzo de 2011 fue elegida vicepresidenta de la Red Africana de Alcaldesas. Y también me llama la atención que allá se pueden reelegir cuantas veces, bueno, el pueblo quiere, el pueblo manda, puesto que fue reelegida en 2013 y después en 2008 por un tercer mandato como alcaldesa de la ciudad de Mandacasi. Y también está en este panel de Valeria Procupés. Es una antropóloga urbana, trabaja sobre movimientos sociales, se desempeña como profesora e investigadora
en el Departamento de Antropología de la Johns Hopkins University en Estados Unidos, pero también ha sido durante muchos años miembro del equipo del MOI, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina. Adelante, no sé quién quiere intervenir primero. Yo cedo la palabra a las mujeres. Yo he hablado antes, ¿sí? Ok. Bueno, buenos días y gracias por aguantar aún aquí, porque llevamos mucho rato de un debate muy interesante, unas conferencias muy interesantes. La verdad es que estoy aprendiendo mucho. Yo quería hacer alguna reflexión y explicar alguna experiencia, no como secretario general de la OIDP, sino como concejal de Barcelona, explicando un poco la experiencia de Barcelona en el marco de la participación. Como decía antes, Barcelona en Comú, que es el partido que gobierna Barcelona, es un partido que surgió de la calle, que surgió de las plazas, que surgió en lo que se conoció en España como el 15M en 2011 y lo que en distintos lugares del mundo, ¿no?, se conocía como el Occupy, ¿no?, sobre todo por las partes de las Américas. Nuestro grito era "no nos representan". Entonces interpelábamos muy fuerte la élite política de entonces. Y este "no nos representan" intentamos trabajarlo, ¿no?, y esta radicalidad democrática que impulsábamos traerla en las instituciones. Voy a explicar muy brevemente, en 2 minutitos, una de las experiencias que hemos tirado hacia adelante. Cuando empezamos a gobernar nos preguntamos si hacer unos presupuestos participativos era quizás la mejor manera de empoderar a la ciudadanía. Finalmente, también por las cuestiones que antes señalaba René, finalmente dijimos, ostras, la ciudadanía no tiene que decidir solo el 3% de los presupuestos o el 4% de los presupuestos. La ciudadanía tiene que participar en la elaboración de todo el plan de gobierno. Entonces lo que hicimos fue un plan de gobierno participado. Un plan de gobierno en el que participaron 42.000 personas, que en una ciudad como Barcelona es bastante. Barcelona tiene 1.600.000 personas. En el que hicieron más de 10.000 propuestas. Hicimos 400 debates presenciales con la ciudadanía a pie de calle y la ciudadanía hacía propuestas, ¿no?, y hacía propuestas muy en la línea, ¿no?, de esta agenda alternativa, ¿no?, que antes Yves ilustraba. Por ejemplo, algunas de las propuestas que hicieron ante la situación de los desalojos, crear una unidad antidesahucios, ¿no?, y la creamos, y con esta unidad antidesahucios paramos más de 7.000 desahucios. Limitar las licencias de hoteles y apartamentos turísticos. Tenemos una presión, ¿no?, muy fuerte del turismo que de alguna forma tiene impactos, ¿no?, en la vida de los vecinos y vecinas. Y creamos un plan de regulación turística y cerramos miles y miles de apartamentos turísticos ilegales. Incrementar el gasto social, la inversión social, creando puntos de atención a la energía. Hay un problema de cortes de suministro muy grande para familias que no pueden pagar los suministros. Entonces, desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, se surgió la idea, la propuesta de generar estas oficinas con las que estamos parando estos cortes de suministro que impulsan las grandes empresas. Y luego también, ¿por qué no?, generar una empresa de energía local. Se llama Barcelona Energía y es la primera empresa local de energía que hay de electricidad, generadora de electricidad que hay en el Estado español. Pues bien, el 70% de las propuestas que vinieron de la ciudadanía fueron aceptadas, a todo el mundo se le contestó, y todo esto, y con esto acabo, lo hicimos a nivel presencial, con debates presenciales, pero también lo hicimos utilizando la tecnología, a través de la plataforma de participación que antes he mencionado, que es Decidim Barcelona, que nos ha permitido de alguna forma regular, a través del software libre, regular todo este marco de participación tan intenso, también conectar con nuevas generaciones, con gente joven que tiene ganas de decidir, de participar en el futuro de su ciudad. Pues bien, lo dejo aquí y quería compartir esta breve experiencia. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou falar em português, a língua nacional do meu país.
Gostaria de dizer que o município de Manjacase vem promovendo a democracia participativa sob várias formas, uma das quais, e é a principal, é fazer perceber aos munícipes que o desenvolvimento do município não depende dos órgãos municipais, mas depende de todos e de cada um que vive no município. Consciencializar a toda a comunidade que a sua participação, a sua opinião é válida para o processo de desenvolvimento. Neste contexto, temos realizado presidências abertas, onde dialogamos com a população, ouvimos as suas preocupações, pedimos o seu parecer e nos abrimos para que a população esteja pronta para dar aquele que é o seu parecer e a sua opinião no processo de desenvolvimento sem receio. Não temos... My English is not very good. My English is not very good, and I see that at the Facebook, all people see our conference. And I am not happy to see that all the world see that Maria Helena don't speak English. Bueno, E já agora vou pedir um minuto extra Entonces para voy a falar pedir... em nome... Então, vou te traduzindo, tá bom? Yeah. Vou pedir um minuto extra para falar a todo mundo em nome dos países lusófonos. Entonces voy a tomar un minuto para hablar en nombre de todos los países lusófonos. de Nós habla temos o portuguesa. direito de participar e de ser ouvidos. No tenemos el derecho de participar y de ser escuchados. O mundo sabe que há países que falam português. El E mundo nós sabe que merecemos o mesmo respeito que os anglófonos, francófonos e árabes têm. Agradecíamos que a visão do mundo fosse melhorando. Estamos aqui para falar de democracia participativa. A língua é o fator número 1 de democracia participativa. No meu país, nós temos mais do que 20 línguas tradicionais, mas todo cidadão é livre de se expressar da maneira como ele acha que deve se expressar. Estamos aqui numa conferência internacional, não viremos falar das nossas línguas tradicionais, mas podemos sim usar aquela que é a língua nacional do nosso país. No, está diciendo si necesita traducción. Yo creo que los aplausos lo dicen todo. Obrigada pela compreensão e peço perdão porque não estava prevista esta intervenção, mas é em nome daqueles que querem falar e não podem. Muito obrigada. Eu diria que nós priorizamos a governação participativa, damos voz a quem acha que não tem voz. As pessoas são livres de se expressar em relação ao processo de desenvolvimento do nosso município, da maneira como acharem, seja nas reuniões populares, seja através das redes sociais, como aqui já foi dito, mas além disso, nós criamos fóruns de participação. Nós sabemos que muitas vezes algumas mulheres não conseguem tirar aquele que é o seu pensamento quando os homens estão aí. Sabemos que a juventude tem as suas próprias ideias, com um dinamismo mais avançado,
querem se expressar, querem dar a sua opinião, querem dar o seu parecer. E para isso nós criamos os fóruns de participação. Temos o Fórum Municipal da Mulher, o Fórum Municipal da Juventude, o Fórum Municipal do Cidadão, que é constituído por homens, mas também estamos a pensar no futuro da nossa geração. Hoje nós estamos a introduzir esta questão da democracia participativa, mas queremos que os nossos filhos já cresçam preparados para viver de forma democrática, de forma participativa. Introduzimos também o Fórum Municipal da Criança e podem ter a certeza que este Fórum Municipal da Criança dá-nos propostas muitas vezes com algumas questões que não apareceram nos outros fóruns, mas são questões muito importantes para o desenvolvimento do nosso município. Fazemos isto conscientes de que o município não é composto apenas por uma camada, mas é constituído por todos nós, homens, mulheres, jovens e crianças. Além destes fóruns, criamos também grupos na nossa população. Cada bairro prepara um conselho que são representantes dos bairros que são representantes de cada bairro, que se reúnem com a presidente do município trimestralmente para fazer a avaliação do processo de desenvolvimento, para trazer as suas propostas, para avaliar como é que está sendo cumprido o plano. No mês de setembro, estes grupos reúnem com as suas próprias comunidades para avaliar como é que foi o processo de desenvolvimento do município, o que é que não foi feito daquilo que o município prometeu, o que é que deve passar para o ano seguinte. E em outubro, estas pessoas trazem as suas propostas, reúnem com o Conselho Municipal. Na verdade, as propostas vão de ser muitas, porque a preocupação popular é vasta. Mas é preciso que haja sintonia entre quem dirige e a população. Esta sintonia só é possível se eu souber o que é que o povo quer e eu poder explicar se sou capaz de fazer, se estamos em condições ou não. Esta sintonia passa pelo munícipe saber que não é só pedir estrada, não é só pedir água, é preciso saber que o município é que nem uma família. Cada um deve dar a sua contribuição. E se existe este encontro, então nós conseguimos consciencializar também os munícipes sobre a questão tributária, a participação do munícipe no processo de desenvolvimento, a sua contribuição tributária, a sua contribuição em ações. E o plano de atividades é feito em sintonia tanto com os órgãos municipais, assim como com os munícipes. O que foi decidido como plano é avaliado por estes mandatários da população ao longo do ano e assim sentimos que há uma certa cumplicidade entre os órgãos municipais e a população, porque o que está sendo executado não é ideia da direção, mas são propostas que vieram da população, juntos viram qual era a prioridade e o que é que devia ser feito e como é que deve ser feito. Como todos os processos, a democracia participativa também tem constrangimentos. Caros conferencistas, é difícil perguntar a alguém o que é que quer comer e a pessoa dizer, eu quero carne, e eu dizer, não tenho. Perguntar de novo o que é que quer comer, dizer, eu quero feijão, e dizer, não tenho. O que é que quero comer? Quero esparguete, e eu dizer, não tenho. Então, para que me perguntou, se sabe que não tem? Existe o porquê que me perguntou, mas pelo menos eu fico com a consciência livre de que isto tudo foi feito em conjunto. Soubemos o que é que podíamos fazer, o que é que estava acima das nossas capacidades e o que é que em conjunto podemos seguir em frente. Passaram os meus 5 minutos. Muito obrigada.
Bueno, muchas gracias. Yo quería en principio tratar de presentar un poquitito la experiencia del MOI que me preguntaban, pero en relación a las preguntas que planteaba René, ¿no? Que por un lado tenía que ver con identificar prácticas socioorganizativas de participación que hayan tenido algún tipo de efecto y tomar por lo menos 3 de los ejes que mencionaba Yves, que creo que a los cuales estas prácticas dan lugar, que tienen que ver con el primero, que es el derecho al lugar y la resistencia a los desalojos, porque la organización, el movimiento de ocupantes e inquilinos, del cual soy miembro y quería presentar un poquito las prácticas, surge como una manera de pelear en Buenos Aires el derecho a quedarse de los que habían sido hasta el momento ocupantes de viviendas y la idea de no ser desplazados hacia las periferias por las políticas públicas de vivienda social, ¿no? Por otro lado, el tema de la propiedad del suelo, porque las cooperativas se basan en el modelo de la FUCPAM y promueven la propiedad colectiva de los conjuntos habitacionales, y el tema de la producción de vivienda a través de ese mismo sistema. Pero en realidad yo quería presentar un poquito esta experiencia en cuanto a lo que trasciende, o cómo una organización pequeña, porque no se trata de una organización que moviliza demasiada gente, pero que sí tiene una idea de tener injerencia en las políticas públicas desde el carácter propositivo. Y yo traje algunas fotitos para mostrarles, solamente porque estoy muy orgullosa de las obras que las cooperativas han logrado hacer. Las cooperativas del MOI en general han funcionado más que nada como mojones, como puntos de procesos que han sucedido y fueron retomadas por esta misma organización y otras organizaciones en Buenos Aires para proponer un tipo de legislación que promueva la construcción de viviendas por procesos de autogestión. Y entonces yo digo que son los mojones de lo que mi compañera Carla Rodríguez ha llamado urbanismo autogestionario, que tiene que ver justamente con este modelo de producción de la ciudad donde los mismos residentes y los mismos habitantes se apropian de los procesos constructivos y de los fondos, digamos, y utilizan y manejan los fondos públicos. En general, la idea de estos modelos tiene que ver con, y que se ha logrado a través de los procesos participativos, es haber logrado legislación que redirige o reposiciona parte, no todo como quisiéramos, pero por lo menos parte del presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires tiene para vivienda social a un programa que es de vivienda autogestionaria, que es este programa armado y propuesto desde las organizaciones y totalmente manejado por organizaciones populares. Esto también tiene que ver con lo que nombraba Ana Claudia antes, del tema de que las políticas de vivienda, por ejemplo, en América Latina normalmente se hacen a través del mercado, ¿no? A través de las empresas privadas, e incluso la vivienda social se produce, por lo menos ese es el caso en Argentina y en Buenos Aires más específicamente. La vivienda social se produce por medio de empresas privadas, con lo cual obviamente el tema del lucro, el tema de la ubicación en las zonas externas de la ciudad se vuelven temas centrales, ¿no? Entonces, una de las cosas centrales de este tipo de modelos es proponer y pelear el derecho de las mismas organizaciones a decidir la localización y la forma constructiva de sus conjuntos habitacionales. En síntesis, el modelo del programa que se logró tener, y hasta ahora yo lo llamaría más bien un programa piloto, porque como decía antes, es un programa más o menos pequeño, pero ha logrado expandirse, y una cosa importante es que trascienden las organizaciones, que tanto el MOI como un par de organizaciones más que lo promovieron, ¿no? Y ya se ha formado como programa, y entonces muchas cooperativas más han sido capaces de construir con este modelo. Pero tiene 3 ejes que creo que son importantes y tienen que ver con este tema de
de las prácticas que hacen a la participación. Uno es que es un tema de administración directa de los recursos públicos, o sea, estos fondos públicos que se ponen a disposición de las cooperativas, por supuesto con supervisión y con planes, hacen que todo el tema de las decisiones de todo tipo queden en manos de los residentes. Las decisiones en cuanto a la localización, decisiones en cuanto a los materiales, formas constructivas. Esto también tiene un tema, presenta un aspecto central con el tema de desmercantilizar la producción de vivienda, ¿no? Porque son las mismas cooperativas las que están produciendo la vivienda que ellas van a utilizar. Y tiene otro aspecto que tiene que ver con la capacitación, es decir, que a través de las mismas familias y organizaciones tener que manejar los recursos del Estado y tener que tomar todo tipo de decisiones. Bueno, hay todo un proceso de capacitación y de organización y de aprendizaje que se va desarrollando con ello. Y también, obviamente, generación de empleo. Por otro lado, el otro eje es el tema del acceso a la centralidad urbana, que tenía que ver con ese tema de la localización y dónde están ubicadas, y el hecho de que los programas que se lograron, porque fueron impulsados por organizaciones, tuvieron muy en cuenta el hecho de que la financiación incluyera la financiación del suelo, por lo cual las mismas organizaciones o las mismas cooperativas pueden elegir dónde ubican sus conjuntos habitacionales, que en general tienden a tratar de hacerlo en zonas centrales con acceso a fuentes de trabajo y a servicios urbanos. Y el tercer eje es el de la flexibilidad, es decir, que son programas que permiten que se hagan cooperativas, ya sea de 10 miembros o de 100 miembros, que sean, o sea que es flexibilidad tanto de escala como de tipología. No sé si vieron en algunas de las fotos que había edificios en torre o conjuntos habitacionales bajos, con patios internos, con zonas comunes, es decir, que tenga la flexibilidad para que cada una de esas organizaciones pueda decidir el tipo de vivienda y también el tipo de intervención, con lo cual se han utilizado, por ejemplo, desde algunos casos como esas torres que vieron de obras nuevas, a otros que son de reciclajes de edificios y viejas fábricas o lugares o zonas de la ciudad que no han sido redesarrolladas. Con lo cual, el tema, solamente para concluir, era decir que estos tres ejes, yo lo que quería decir es que son, digamos, tanto el hecho de la administración directa, el acceso a la centralidad y la flexibilidad, son todas reivindicaciones de las organizaciones populares. Y entonces, el hecho de que la misma legislación contenga esos principios tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de haber promovido estos programas y la legislación y el tener éxito en la posibilidad de diseñar los programas que se utilizan. Y me parece que es una forma que tiene que muestra, digamos, prácticas transformadoras y que, yendo un poco a lo que decía Yves antes, tiene que ver con el modelo lefebvriano de decidir la obra de la ciudad, ¿no? Decidir quién produce la ciudad y cómo y para quién. Gracias. Gracias, Valeria. Rocío, que tiene una tarea descomunal, intenta más o menos mantenernos a todos en el carril. Estamos sobre tiempo. Vamos a pedir a Yves Cabán de cerrar un tema muy complejo, digamos, posiblemente sobre esta idea de cómo consolidar todo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo darle más impacto, tal vez, ¿no? Y, en fin, es un poco una inquietud mía, pero te dejo a ti contestar. Sí. Diría tres cosas. La primera es que existen muchas, no digo pocas, muchas experiencias que han cambiado de escala y que ignoramos. Les decía del VIR, de esa moneda en Suiza. Existe desde 1934. ¿Quién la conoce? Y estamos en Suiza, en el corazón del sistema financiero, que nunca ha sido tan tonto como para nada más apostar en franco suizo. Entonces, aprendamos de esto.
Son 60.000 empresas que usan el VIR para comprar Ferrari, construir edificios, abrir negocios. Son 60.000. Una de cada mediana empresa en Suiza usa el VIR. No es poco. ¿Cómo se dio? Porque esto se institucionaliza. El otro gran país con monedas locales es Alemania, otro del rigor que existe. ¿Cómo explican esto? Tenemos que entender, y hay un déficit de investigación sobre esto. Cambio de escala. Estaba con un ejemplo aquí entre muchos. Si ven el equivalente de los colectivos de autogestión de la finanza, de community saving groups, de pequeños grupos que colectan en Asia. Miren, en 5 países, Nepal, Tailandia, Filipinas, Camboya, Sri Lanka, que no son los grandes, ¿no? 96 millones de población urbana, en 505 ciudades existen 1 millón de miembros que tienen 12.000 grupos de ahorro colectivo, de colectivizar el dinero. Bien, y son millones y millones de cosas que están aconteciendo, nada más que no se conocen. Entonces creo que la primera tarea es reconocerlos y entender por qué estas experiencias fueron. Creo que es el primer punto. El segundo es, obviamente, y lo dijiste muy bien para ambas, las tres, la verdad, es montar políticas públicas que no sean de arriba para abajo, pero que reconozcan que la creación desde lo local es el embrión máximo para poder pasar construir el derecho a la ciudad, si queremos, o a una democracia participativa. Pero reconocer que la no innovación en política, que es necesaria, innovación en política siendo desde lo instituido, desde nosotros, los profesionales, o desde los alcaldes. Yo no hablo de esto, hablo de creación política, y la creación política viene cuando el pueblo es instituyente. Y si no reconocemos que el pueblo es instituyente, pues no tendremos políticas a la altura. Esas políticas, y bien lo dijiste, me recordó mucho lo que pasó en San Bernardo, que saben que es donde la ciudad de Lula, donde se construyó como sindicalista y donde tiene su casita, insisto. Pues en San Bernardo discuten el presupuesto, no sobre un año, pero es el conjunto de la mandatura, lo cual te da un espacio de creación política de otra índole. Y en lugar de discutir con muchos presupuestos participativos, $1, $2 por habitante por año, ellos están en 200, es decir, hay una verdadera capacidad redistributiva con proyectos que son otra cosa. Porque Porto Alegre lo consiguió, porque San Bernardo lo consiguió, porque Hilo, con $200 por habitante, ¿quién conoce de Hilo? $200 por habitante, que está entrando en su 20 años de presupuesto participativo, ha reconstruido un puerto que realmente era un puerto de la exclusión, la verdad. Entonces, el segundo es reconocer que esos procesos han tenido impacto político, y que sin políticas públicas desde probablemente lo local, pero ojalá regional y nacional, pues no se hará mucha cosa. Y el tercero, a lo mejor por ser en esos 15 últimos años profesor, yo digo hay que capacitar. ¿Dónde se está estudiando sobre las monedas locales? ¿Dónde? Pues yo no conozco. ¿Dónde se está estudiando sobre agricultura urbana? Me recuerdo 10 años atrás comenzamos la primera maestría en Londres. Es irónico. Entonces, transformar esas prácticas en sistemas de capacitación, tanto para el cursus normal, universitario, pero también dentro de lo que sería universidades populares, no centradas en el saber, sino más bien en el saber hacer, porque esto en las universidades no lo sabemos hacer. Es identificar cuáles son los métodos, los instrumentos, cómo se crea, cómo se pasa más allá de un detalle. Quisiera terminar nada más para decir toda la admiración que tuve por su intervención. No viene de cualquier lugar, viene de Manchacasi. Y Manchacasi es el lugar donde Eduardo Mondlane, fundador del Frelimo, luchador anticolonial, héroe, nació. Y
Además, como bien, entonces le dije, pero mira, Manchacasi es donde viene Eduardo Mondlane, un héroe de mi juventud. Y me dice, no, no solo esto, yo vengo del barrio donde nació Eduardo Mondlane. Y entonces esto nos muestra que los tiempos largos en la construcción de política no es algo en vano. Y San Miguel Teotongo no es algo en vano. Y los 20 años de Rosario no es algo en vano. Toma tiempo construir democracia diferente. Y con eso termino. Bueno, ya aplaudieron, muchas gracias. Demos el espacio a la mesa siguiente, la 3. Otra vez, un gran aplauso para este ponente y para esta mesa. Bueno, también unos regalitos para ustedes. De todo corazón. Bueno. Sí, bueno, por favor para una foto aquí. Si pasa, si se mantienen para que suba la alcaldesa. Si subes, Clara, si acompañas la foto, por favor. Clara, favor pasar ahí al centro para tomar una foto con nuestros conferencistas. Un aplauso para todas y todos los que nos compartieron sus experiencias en esta conferencia.